¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a aprender a integrar por sustitución trigonométrica. Como podemos ver, aquí tenemos un ejercicio de la integral 1 sobre x al cuadrado raíz x al cuadrado más 4. Este método se utiliza cuando no se puede utilizar el método de sustitución normal o sustitución por pasos. Vamos a empezar. Aquí ya ilustramos con un triángulo las identidades x, 2, y la hipotenusa corresponde al cuadrado de sus catetos sobre raíz cuadrada. Para obtener los componentes de esta ecuación, tiene la forma x al cuadrado más al cuadrado más x al cuadrado. En esta parte vamos a obtener los componentes. Con las funciones trigonométricas vamos a obtener x. Para empezar, x es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que vale 2. Entonces tenemos tangente del ángulo es igual a x, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 2. Al despejar tenemos 2 tangente del ángulo θ igual a x. Tenemos nuestro primer componente. Para obtener lo que vale x al cuadrado más 4 raíz cuadrada, utilizamos la función trigonométrica secante. Secante del ángulo es igual a la hipotenusa x al cuadrado más 4 sobre el cateto adyacente. Esto es igual, el despeje nos da a 2 secante del ángulo igual a x al cuadrado más 4. Y de esta forma conseguimos, con la sustitución, que 2 secante al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 raíz cuadrada. Y nos vamos a nuestra parte de la integración. La volvemos a reescribir. Esto es igual de x sobre x al cuadrado x. Esto es igual. Pasamos a la sustitución. X, la derivada de x es 2 secante al cuadrado del ángulo y ponemos la derivación del ángulo sobre x al cuadrado, que vale 2 tangente 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado tangente al cuadrado del ángulo por lo que vale nuestro x al cuadrado, lo que vale esto, y tenemos que se multiplica por 2 secante del ángulo. Al hacer esta operación nos queda 2 secante al cuadrado del ángulo, derivación del ángulo, sobre 4 tangente al cuadrado del ángulo por 2 secante del ángulo. Y procedimos a hacer esta operación. 2 secante al cuadrado del ángulo, tenemos 4 por 2 son 8, se multiplican tangente al cuadrado del ángulo secante
del ángulo. Podemos eliminar el cuadrado, va a quedar aquí, este se elimina y obtenemos el resultado de 1/4, la mitad es 1 y la mitad es 4, tenemos 1/4 secante del ángulo sobre tangente al cuadrado del ángulo. Todo esto todo esto multiplicado por la derivación del ángulo integral. Procedemos a analizar lo que tenemos. Tenemos 1/4 secante, esto lo vamos a sacar. Podemos sacar el 1/4 secante del ángulo sobre tangente al cuadrado del ángulo, derivada del ángulo. Bien, ahora que tenemos este resultado y pasamos el 1/4 para afuera, podemos poner secante y tangente a términos de seno y coseno. Vamos a hacer esta sustitución de este lado. Secante sobre tangente al cuadrado, secante del ángulo sobre tangente al cuadrado del ángulo. Secante es igual a 1 sobre coseno del ángulo, como la función trigonométrica nos dice. Tangente, esto se va a multiplicar por lo que equivale a la tangente. Recordemos que tangente es igual a seno recordemos que la tangente es igual a coseno, del ángulo sobre seno del ángulo. Como estos términos, como tangentes al cuadrado, estos se elevan al cuadrado. Y al hacer esta operación, tenemos coseno del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo. Este sería nuestro resultado que pasamos a transcribir aquí. Esto es igual a 1/4 sobre la integral de coseno del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo por la derivación del ángulo. Y ahora sí podemos utilizar el método de integración normal. Bien, tenemos esto y podemos utilizar ese método, el cual vamos a utilizar y quedaría así: 1/4, esto es igual a 1/4 sobre la integración de du, derivada de u, sobre u al cuadrado. Esto es igual a 1/4 por 1. Al cambiar esto, se cambia de signo, menos u, disculpen mis números, y por primera vez aparece la constante de integración c. Esto quiere decir que estamos cerca del resultado. Y volvemos a transcribir la operación 1 por 1 menos u equivale a seno, pero multiplicado por 4u, quedaría 4u y seno del ángulo, más la constante de integración. Recordemos
que esta función trigonométrica 1 sobre seno del ángulo es igual a la cosecante. Es igual a la cosecante, porque cosecante S es igual a 1 sobre seno. Vamos a transcribir esto y quedaría cosecante, quedaría la cosecante como numerador, cosecante del ángulo, todo esto en negación, sobre 4 como denominador, más C. Y para finalizar, tenemos que la cosecante del ángulo es igual a x al cuadrado más 4 sobre x, porque recuerden nuestra figura que x al cuadrado más 4 sobre x. Y nuestro resultado final sería menos nuestra operación principio de la forma que teníamos al principio, x al cuadrado más 4 sobre 4 por x más la constante de integración. Y así, amigos, tendríamos el resultado obtenido por integración por sustitución trigonométrica de esta integral. Para este resultado tenemos que recordar muchas fórmulas trigonométricas, como las de seno, coseno, tangente y tangente, secante, cotangente, etc. Tenemos que reescribir y reescribir resultados para así llegar a un resultado final, el cual tiene un proceso largo. Es importante tener calma y atender a los profes de matemáticas que con gusto nos enseñan. Hasta luego, amigos.